Lo que viene, lo que viene, lo que viene. Esto es Series Orange y Black. ¡Hey! ¡Dot! 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 Hello! Series Orange y Black. Miss Angie! Oh my God! Who's 40? Single and fabulous question mark? We're back on TV! Well, no, it's not TV. They don't do that anymore, do they? Hooray! Everything is meaningless! Series are new. Empieza el matriarcado. Dude, what the for? Series are the new black. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Orange y Black. Yo soy Valvete, estamos acá cada semana para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio especial del marco, con tendencias de lo que se viene en las series del 2020. Comencemos. El marco. Impacto de las series en el mundo real. Bien, estamos acá en el marco de Series Orange y Black y como todos los años, a principios de años, hacemos este podcast que nos gusta mucho, que es un poco sobre tendencias en cuanto a lo que se viene en las series, en cuanto a las series que se van a venir. Es un poco un promedio entre lo que se va a venir, lo que queremos y las noticias confirmadas que vamos sacando por ahí de portales que tienen que ver con el mundo de las series. Así que bueno, lo resumimos y hacemos este conteo de 10 tendencias que se van a venir en las series o que estamos viendo que se vienen en las series del 2020. Vamos a comenzar con 3 que tienen que ver con el efecto de los Oscars. Relacionamos estas primeras 3 tendencias mucho con los Oscars y películas ganadoras, el cine y la televisión últimamente, sobre todo en la última década, se estuvo retroalimentando entre sí en cuanto a las historias que quieren contar, hasta los actores y demás. La década pasada fue mucho sobre actores pasándose a hacer televisión, así que bueno, en este caso estas primeras 3 tendencias tienen que ver un poco con el efecto Oscars y el efecto de algunas películas. El primero tiene que ver con las series autorreferenciales. Acá tenemos que nombrar a Dolor y Gloria, por ejemplo, la última película de Almodóvar, que cuando decimos autorreferenciales nos referimos a series que tengan que ver un poco más con la biografía de los autores, de los creadores. La década pasada fue mucho sobre las series de autor, pero en ese caso tiene que ver más con un estilo, con una forma de filmar las historias y demás, pero esto sería como una evolución de eso, ir más allá, más a historias reales de los autores y hasta un poco más autorreferenciales quizás, que tengan que ver con la vida de los creadores. En un punto, ya sé lo que van a pensar, en un punto todas las series son autorreferenciales, todas las historias que escribimos tienen que ver con nosotros mismos, pero bueno, en este caso quizás veamos un par de historias que tengan que ver más con los creadores que con una historia ya creada previamente. Y sí, quizás nos guste, quizás no, pero bueno, no tenemos un ejemplo concreto de alguna serie que se vaya a estrenar que tenga que ver con esto, pero sí lo estamos viendo cada vez más en las tendencias, sobre todo en las series de autor, que cada vez cuentan más un poco cosas que tienen que ver con los propios autores. Eso por un lado. Por otro lado tenemos lo que llamamos la tendencia matrimonios y algo más, y lo relacionamos específicamente con la película Marriage Story o Historia de un matrimonio, la película de Netflix protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson. ¿Y a qué nos referimos con esto?
a partir de la película esa y del éxito que tuvo, muchos creadores se estuvieron dando cuenta de que no hay muchas películas que hablen sobre la separación o sobre breakups tortuosos o familias que se dividan, y la idea es un poco explorar un poco más esas historias. Casi siempre las comedias románticas o las comedias tienen que ver más con la historia de cómo se conocieron, de cómo sobreviven, la convivencia y demás. Y bueno, creen un poco que está faltando, no solo en las series, sino en las películas también, historias que hablen del divorcio, de lo tortuoso que es y demás. Y además les permite a las series un poco combinar dos mundos, que son un poco la comedia romántica y el mundo de los abogados, por ejemplo, que es otra parte súper que es una parte súper exitosa en cuanto a la película Historia de un matrimonio. Y bueno, al unir esas dos, quizás se cree o se fomente un nuevo tipo de series, y quizás ya estén pensando algunos ejemplos. La primera que se me viene a la mente es la serie Divorce, que bueno, no tuvo mucho éxito en HBO, pero bueno, hablaba justamente de esto. Un poco se vio un poco el mundo de los abogados, pero bueno, no podría decir que es una serie que funcionó, sobre todo porque muchos la compararon siempre a Sarah Jessica Parker, la comparan mucho con todo lo que hace, siempre sigue siendo Carrie Bradshaw, y bueno, después la serie como se va desdibujando en cuanto a los temas de divorcio y se convierte nuevamente en una serie de amigas. Quizás si Divorce se estrenara este año, quizás tuviese un poco más de éxito, pero bueno, no pasó. También pienso en High Fidelity, que es un poco una comedia que tiene que ver con la ruptura también, y bueno, y cómo superar el duelo de la ruptura. Pero bueno, quizás se esté creando alguna serie que tenga que ver más un poco con los temas del divorcio, de la separación, de el mundo de los abogados, y quizás surja alguna serie de abogados que tengan que ver con divorcios. Seguramente muchos hayan tomado nota de esto y se estén creando en este momento. Y por último, otra película afectó mucho es la ganadora del Oscar del 2019, Parasite, y su creador, Bong Joon-ho, que habló mucho sobre las nuevas historias y la era de los subtítulos, esto de abrirse al mundo de los subtítulos y abrirse un mundo nuevo, que lo dijo en alguna entrega de premios. Y esto, por supuesto, va a afectar un poco a las series, ya está afectando de hecho, mientras que vemos surgir y resurgir nuevas plataformas de streaming, nuevos lugares para ver series y muchas más series. Netflix lo que está haciendo es tratar de ir ubicándose en países que no sean Estados Unidos, como vimos hace poco, que se está tratando de ubicar en Argentina, y para crear contenido de acá, contenido propio, y que se exporte hasta allá, y abrir un poco la globalización de las series, pero con series creadas en los países originales y producidas, creadas y todo lo demás en los países de las que son originalmente. Y bueno, quizás veamos un poco más de Netflix instalándose en diferentes países para llevar sus series a Netflix, y que se abra un poco el universo de las series internacionales, que un poco ya lo hizo. Mucho hablamos en la década pasada cómo se abrió el panorama de las series internacionales, sobre todo acá en Argentina, con respecto a las series españolas, por ejemplo Merlí, La Casa de Papel, y un montón de series españolas que quizás nunca hubiésemos visto o sabido de su existencia si no fuera por Netflix, y eso me parece que está bueno. Dark también, que fue otro éxito internacional de Alemania, y así muchas series que llegan desde afuera
quizás esto de que Parasite haya ganado el Oscar a Mejor Película abra un poco el universo de las series y podamos ver series hechas en otros países como Australia, como Surcorea y demás. Así que vamos a seguir viendo este crecimiento internacional de Netflix. Quizás haya que revisar un poco la calidad de los productos que se hacen. Pero bueno, a Netflix siempre decimos que no le importa mucho la calidad, a Netflix le importan los suscriptores. Una vez escuché decir como que Netflix en realidad es un blockbuster, le importa tener material y series y películas en su biblioteca más que la calidad de los productos, y me parece que eso hace que siga creciendo y creciendo Netflix en todo el mundo. Pero bueno, esto en cuanto a las primeras 3 tendencias. Vamos a escuchar un tema de High Fidelity, ya que hablamos de eso, y después seguimos con más. Bien, ya pasaba Luciana con Guess What, de la banda sonido de High Fidelity. Estamos acá en el marco hablando de tendencias de las series del 2020. En este bloque vamos a hacer otras 3 tendencias y vamos a comenzar con la más visibilización de los personajes de la comunidad LGBTIQ. Ya la década pasada fue mucho de esto de incluir a personajes de la comunidad LGBTIQ más, y bueno, y esta década quizás veamos más, quizás también vayamos más allá y veamos personajes también no binarios, o historias donde la fluidez sexual sea mucho más común. La década pasada fue mucho de ir agregando de a 1 o de a 2, hasta bueno, Pose, que fue un poco la serie que tenía más personajes trans, y ponerlos como protagonistas. También Pose fue una de las primeras series que incluyó el lenguaje inclusivo entre los subtítulos. También la década pasada vimos un poco más la fluidez sexual, la bisexualidad, un poco explorar esos personajes que no veíamos con tanta frecuencia en las series, y en la década de los 90, por ejemplo, estaba prohibido un poco,
ahora la idea es poner más personajes de la comunidad a frente de proyectos como protagonistas, como que no sean personajes secundarios para rellenar, sino que sean los protagonistas de las historias. Un poco lo vimos con AJ and the Queen, I'm Not Okay With This. Y bueno, también explorar un poco las nuevas formas de familia, visibilizar estas nuevas formas de familia, un poco lo que pasa, por ejemplo, con la serie Everything's Gonna Be Okay, eso, que los personajes de la comunidad LGTBIQ no sean accesorios ni secundarios, sino ponerlos más al frente y explorar bien sus historias y que se vean representados todos en las series, y quizás llegue un momento en que los personajes no se tengan que autodefinir con alguna etiqueta específica en cuanto al género, en cuanto a la orientación sexual, y crear a partir de esos personajes que puedan hablar, podamos ver, y quizás a través de ellos podamos ver nuevas historias originales. Eso por un lado. Por otro lado, dos tendencias que, bueno, fue uno de los objetivos de la última parte de la década pasada, que es conseguir la próxima Game of Thrones y la próxima Friends. La próxima Game of Thrones, hay muchas series que están tratando de conseguir eso. Todas las plataformas quieren tener su nueva serie a partir de que terminó Game of Thrones, de lo monocultural que fue. Todas las plataformas están tratando de seguir ese camino, algunos siendo muy obvios, como por ejemplo Amazon, que invirtió muchísimo dinero en la serie del Señor de los Anillos, que es la próxima que vamos a ver, que la vamos a ver próximamente, y quizás la gente no quiera ver eso, quizás esa no sea la próxima Game of Thrones, pero bueno, es una apuesta muy fuerte que tiene Amazon. Netflix trató de hacer esto con The Witcher, si bien la vieron muchas personas por esto del videojuego, no es una serie que sea de mucha calidad. A mí me pareció malísima, la verdad. No tiene la calidad de Game of Thrones tampoco, salvo técnicamente no tienen la calidad de Game of Thrones. Y bueno, y quizás la serie, la próxima Game of Thrones no tenga que ver con el mundo medieval o épico o demás. Pero bueno, muchas plataformas están buscando su próxima Game of Thrones y vamos a ver qué pasa con eso. Hacer esto de las series épicas. HBO le puso muchas fichas a Westworld y tampoco parece que estuviera por suceder. Por eso está tratando de adelantar esto de las series que tienen que ver con Game of Thrones y los Targaryen. A ver si Game of Thrones es reemplazada por otra serie que tengan que ver con Game of Thrones, pero me parece que no va a ir por ahí. Para mí quizás sea algo totalmente diferente, porque si se recuerdan, la serie anterior a Game of Thrones, la serie monocultural anterior a Game of Thrones, fue Lost y no tenía nada que ver con eso. Así que vamos a ver, todos están quemando los cerebros y las cabezas para pensar una serie original que sea monocultural y que genere lo que generó Game of Thrones. Esto de gente juntándose a verla y que todos hablen de ella y que genere más fanáticos y que sea épico y que cada episodio sea muy esperado. Eso es lo que están buscando mucho las plataformas y vamos a ver si lo consiguen en este principio de la década. No creo que surja ahora en el 2020, pero bueno, algo que también los está complicando es que ya no se hacen muchas series largas. Por lo general las series tienden a durar poco. Pensar en una serie de 8 temporadas hoy sería como demasiado largo. Ni hablar de algo como Lost, que era como que fueron como 6 temporadas con 20, 24 capítulos cada una, o en su mayoría. Ya eso quedó muy atrás. Por eso hagan lo que hagan, tienen que ser bastante bueno. Y bueno, y la otra es buscar la próxima Friends. Mucho la década pasada fue de los millennials descubriendo Friends y descubriendo una serie y viendo repetidamente los capítulos. Un poco también tiene que ver un poco porque la gente usaba Friends a partir de las Torres Gemelas. La gente usaba Friends como comfort food para extraerse de la realidad. Y bueno, eso generó que mucha gente haya visto Friends en la década pasada, la sigue viendo, se sigue estudiando. Y bueno, muchas cadenas y
plataformas de streaming quieren buscar su próxima Friends. A partir de Friends, quizás las que más se acercaron fue How I Met Your Mother y The Big Bang Theory, si se quiere. Y otras plataformas trataron. Netflix trató haciendo esta Friends from College, que la verdad es bastante mala, pero bueno, sigue siendo como las series que tengan que ver con un grupo de amigos, sigue siendo como algo que todos quieren ver, y bueno, todos están tratando de generar un poco eso. The Office quizás fue la única que lo logró, pero no tenía nada que ver con un grupo de amigos, sino más bien con compañeros de trabajo. Pero bueno, digamos que se acercó porque finalmente terminan siendo como amigos y hasta casi familia. Pero bueno, todas las plataformas están buscando eso de generar esa amistad icónica. Si vamos a un caso más cercano a nosotros, en los últimos años las series, las novelas argentinas como Estrellas, Artab y Separadas tienen que ver con eso, con grupos de amigos, y eso es algo que está funcionando muy bien. Lástima que bueno, sean novelas y que no sean series, pero bueno, hay muchas cadenas y servicios de streaming que quieren tener su propia Friends, y bueno, quizás en esta década surja alguna nueva serie que tenga que ver con eso. Bien, vamos a escuchar ahora un tema de I Am Not Okay With This y después seguimos con más. Bien, ya pasaba Aztec Camera con Somewhere in My Heart, de la banda sonido de I Am Not Okay With This, o Esta Mierda Me Supera. Estamos acá en el marco hablando sobre tendencias. Ya hablamos de 6 tendencias y vamos a hablar ahora de las últimas 4 de tendencias de lo que se viene en el mundo de las series para el 2020 y más adelante también. Vamos a comenzar lo que es la nueva generación, formateando formatos, los nuevos formatos. Y muchas series que, bueno, esto se empezó a finales de la década pasada. Vimos esta tendencia de querer generar nuevos formatos,
con las series de YouTube. Scam es un gran precursor de esto, de series que tengan que ver más con las redes sociales. Para los que no saben, que Scam es una serie que fue vendida a todo el mundo y hay como Scam en todo el mundo. De hecho va a haber próximamente Scam Perú, la primera latinoamericana versión de Scam, y que tiene que ver con esto de los nuevos formatos, hacer series que tengan que ver con nuestras plataformas, con los celulares y demás, crear una experiencia para el usuario. En cuanto a los formatos, recuerdo una serie que casi nadie vio del 2018 de HBO que se llamaba Mosaic, producida por Soderbergh, que no solo estaba disponible en HBO para verla linealmente, sino también podías bajar una app y verla desde tu celular, desde diferentes puntos de vista. Te mandaban mails, podías seguir a cada personaje, te mandaban documentos y demás. Y bueno, así se armaba como una serie, una experiencia completa de lo que es ver una serie. Watchmen también hizo mucho esto. Watchmen en realidad un poco tenía que ver un poco con lo complicado que era por ahí entender, y mucha gente tenía que escuchar un podcast para ver qué pasó y cómo se relacionaban las cosas. Podías ver documentos y demás que te explicaban un poco más la serie. Eso, y generar series que no solo tengan que ver con el aspecto visual, sino también con extras y lecturas apartes, si te interesa, pero también que se puedan ver linealmente. La última década también vimos muchas historias que comenzaron en YouTube, en Vimeo. El caso más exitoso creo que es High Maintenance, que nació en Vimeo y ahora es una serie exitosa en HBO. Y también empezamos a ver hacia el final de la década pasada historias basadas en podcast, series basadas en podcast como Dirty John o Homecoming. Y quizás veamos, así como hay películas que se están haciendo basadas en hilos de Twitter, quizás empecemos a ver algo que tenga que ver más con ese formato. Y bueno, y Scam, que es como la serie insignia de esto, de los nuevos formatos, porque Scam creó como un nuevo formato, esto de hacer una serie en tiempo real, que pueda seguir a los personajes, ver sus conversaciones, sus chats de cada personaje, ver Instagram de cada personaje, ver el Instagram de cada personaje, seguir en tiempo real lo que está pasando en la serie y en los personajes. Te va avisando, por ejemplo, si hoy es jueves y son las 4 de la tarde, te va avisando lo que están viviendo los personajes en ese momento y lo están viviendo con vos, y podés seguirlos a través de tus propias redes sociales como si fueran gente real. Y bueno, esto tiene que ver un poco con las series que tienen que ver más con la experiencia de cómo lo vemos, cómo las vemos, y también hace un poco esto de generar mucho más feedback y también la hace como más real. Y hablando de series interactivas, otros de los formatos que se están produciendo en este momento, bueno, es esto de las series interactivas, que Netflix fue el precursor en esto, con el episodio de Black Mirror Bandersnatch, y seguramente veamos muchas más series interactivas en un futuro. Esto de que se pueda elegir entre una historia y otra, que podamos decidir cuál seguir y cuál no. Creo que se está preparándose mucho un episodio interactivo de Unbreakable Kimmy Schmidt, que me parece que podría funcionar muy bien y sería muy divertido. Y en esto de los nuevos formatos también tenemos que hablar sobre series basadas en videojuegos, que es algo que se está empezando a ver con The Witcher, que ya nombramos, y también The Last of Us, que es un videojuego que va a llevar, que se dio la noticia que va a llegar en su versión serie a HBO. Vimos también películas basadas en videojuegos, así que era un paso obvio de que también iba a haber series basadas en videojuegos, también para atraer un poco el público gamer, que tiene varios fanáticos
y es una muy buena forma de captar audiencia, que un poco esto también va a venir a reemplazar lo que fue la década pasada, mucho las series basadas en cómics y en superhéroes. Así que seguramente tengamos más series basadas en videojuegos. Así que bueno, vamos a ver mucho más de esta nueva generación de series, de estos nuevos formatos en lo que va a ser esta nueva década. Otra tendencia tiene que ver con Mystery and Terror are the New Black, porque el terror y el misterio son otros de los faltantes en los catálogos de series. Si bien sí tenemos muchas series de terror como American Horror Story, Supernatural, y tuvimos y también The Vampire Diaries y todo eso, pero bueno, llevar un poco lo que están buscando las plataformas es elevar la calidad de esto. Esto surge a partir de The Haunting of Hill House y también, ¿por qué no?, con la película Get Out, y descubrir que hay un faltante de ese tipo de series o series de terror de verdad. Y bueno, The Haunting of Hill House creo que fue bastante precursor en eso, porque hizo que todos la vieran y que les desmaye, y elevó un poco más la calidad en cuanto a estas series, la serie de terror también, y muchas versiones de libros de Stephen King que no vienen funcionando muy bien en los últimos años, pero como Castle Rock, por ejemplo, es un ejemplo de esto. Pero bueno, quizás veamos muchas más series de terror en lo que va a venir de la década, y también las series de misterio, que bueno, viene desde Lost, que muchos están tratando de recrear ese tipo de series épicas. The Leftovers le subió la calidad a las series de misterio también, con mucho éxito. Y bueno, quizás en lo que sigue de la década veamos mucho más esta tendencia de generar estas series de misterio, series para armar. También tiene que ver con lo que hablamos antes de esto de generar una experiencia con documentos y demás, en la que el espectador pueda sumergirse y debatir y que le quede rondando en la cabeza la serie el mayor tiempo posible. Las últimas dos tendencias tienen que ver una con las remakes 2.0, le pusimos esta tendencia, y tiene que ver un poco con esto. La década pasada fue mucho de hacer remakes de series que ya conocíamos hasta el cansancio. Ya hay casi como un revival de todas las series que han habido, y bueno, en esta década quizás veamos un poco más de series que tengan que ver con películas, así como High Fidelity, la serie que tenga que ver con Parasite, series de Star Wars que ya vimos un poco lo que pasó con The Mandalorian, que fue un éxito. High Fidelity, como les decía, Grease, que va a tener también su serie, Fargo, que también es un poco una precursora de esto de convertir una película en una serie limitada. Y bueno, todo lo que tenga que ver con esto, con la nostalgia de esas películas que vimos en los 90, en los 80, en los 2000, que se van a convertir en serie a partir de ahora. Quizás veamos, esto ya es más un deseo personal, había rumores de una película sobre Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, por ejemplo, que me parece fantástico. Una serie sobre The Truman Show, que eso sería un bombazo. O quizás una serie sobre Mad Max, quien les dice que pueda aparecer en el futuro. Pero bueno, en los próximos años quizás veamos más este tipo de series basadas en películas exitosas que se van a convertir en serie. No sabemos si va a funcionar o no. Quizás algunas sean malísimas, pero bueno, muchos van a tratar de recrear esto. Y no solo de una manera literal, sino también quizás haciendo algo como Stranger Things, que es más como un homenaje a toda esa nostalgia de las películas de los 80. Y por último tenemos la última tendencia, que tiene que ver con historias tan cercanas que duelen
hablamos de casos cercanos, cada vez estamos viendo más historias, documentales, docuseries y series que tienen que ver con sucesos que pasaron no hace mucho, como por ejemplo When They See Us o Escape at Dannemora también, y quizás veamos en la próxima década muchas historias que tengan que ver con casos que hayamos vivido de cerca, como las Torres Gemelas, que bueno, seguramente ya hay series basadas en eso, pero quizás lo veamos más en profundidad. En nuestro caso, por ejemplo, el caso de Nisman, que es bastante contemporáneo y bastante cercano acá en la Argentina, esta serie documental de Nisman, pero bueno, hay otras que también se están preparando, como Lady D, como una serie de Lady D y el Príncipe Carlos, que supuestamente Ryan Murphy va a ser esa serie. También Ryan Murphy tiene hace mucho esto de la película de American Crime Story, la serie de American Crime Story y el huracán Katrina, que no fue hace tanto tampoco, y bueno, es un poco el precursor de estas series, cuando hizo la serie sobre O.J. Simpson y la serie sobre la muerte de Versace. Bueno, quizás veamos más historias documentales y series que tengan que ver con casos que hayamos vivido en esta vida. Nosotros, por ejemplo, los que tenemos 30 años, consideren que algo que pasó en los 90 ya pasó 30 años, así que es probable que cada vez veamos más este tipo de historias más cercanos a lo que vivimos y a lo que nos pasó. Así que bueno, estas fueron las 10 tendencias que tenemos por ahora. Siempre a final de año hablamos un poco siempre a final de año hablamos un poco sobre en nuestro ranking de las series del 2020. Seguramente retomemos estos conceptos y estas tendencias, a ver si se cumplieron o no, quiénes lo lograron y quiénes no, y cuáles tendencias funcionaron y cuáles no. Pero bueno, hasta entonces estas son las 10 tendencias que tuvimos en este episodio de Series Are the New Black. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, estamos como Series Are the New Black. Síganos en Twitter, estamos como @seriesenbici. En Instagram estamos como @Series Are the New Black. En Facebook como Series Are the New Black. Nos pueden escuchar por Google Podcast. En un buscador de Google ponen Series Are the New Black y ahí aparecemos directamente, sin bajar nada, sin bajar aplicaciones. Nos pueden escuchar en iTunes, estamos como Homo Bien Podcast. Y hace poco empezamos a subir los podcasts a YouTube, por si nos quieren escuchar de ahí, les queda más cómodo. También está la versión de YouTube. Así que bueno, ustedes elijan por dónde escucharnos. Yo sigo Pablete, @Pablete en Twitter y @ThePablete, THEPablete en Instagram. Y nos vemos en la próxima edición de Series Are the New Black. Chau, chau.